Segundo bloque de Redacción Abierta, estamos hablando sobre el uso medicinal del cannabis, de la marihuana, de los diferentes usos que tiene, de la discusión que hay después de que se promulgó la ley de cannabis medicinal, ampliando un poco el debate también y trayendo diferentes opiniones. Recién le escuchamos a la licenciada Gabriela Richard. Creo que, no sé, querías decir algo, Federico, que tenía que ver con algo que se había vertido en varias cosas. En particular, digo, me parece que hacer una acusación de que yo vendo semillas, digamos, yo soy médico, digamos, yo me dedico a la medicina del cannabis, yo atiendo pacientes. Si la licenciada tiene alguna prueba de que yo he comercializado algún producto derivado de cannabis, que la presente ante la justicia, digamos, me parece que solamente va a quedar ella mal parada. Pero fuera de eso, hay algo muy importante que ella dice, y es que hay que dar una discusión de salud pública, ¿no? Bien, bueno, perfecto, demos la discusión de salud pública. ¿Cuáles son las evidencias en salud pública que acompañan? Hablaba de que no se había abordado el impacto en la salud, el impacto sanitario. Exactamente, me parece que hay un error garrafal. El que ella no esté informada, lamento que no esté conectada para tener esta discusión, pero la podemos dar en cualquier momento. El que ella no esté informada no quiere decir que no existe información, ¿no? Digo, uno de los primeros países, no a lo largo de todo el país, porque también tiene una distribución federal, pero que en varios de sus estados, en más de la mitad de sus estados, tiene autorizado el uso medicinal del cannabis, es Estados Unidos. Y a partir de la aprobación del uso medicinal e incluso del uso no medicinal o el no titulado a una necesidad médica elemental, ha llevado a estudios longitudinales a lo largo del tiempo cuál ha sido el impacto. Y no solamente que no han encontrado un impacto ni en la deserción académica, ni en la calidad académica, ni en el interés por el estudio, ni en la falta de trabajo, también se ha encontrado una reducción en la mortalidad por uso de opioides. Digo, estamos conscientes de la crisis de uso de opioides, de la crisis de muerte por opioides, que está sufriendo principalmente Estados Unidos, a partir de algunas cosas que plantea la licenciada que son ciertas. Digo, la publicidad de la industria, el papel de la industria farmacéutica en el uso de medicamentos, pero se lo está criticando a una industria canábica que todavía está en pañales y no se lo critica a la industria farmacéutica, digamos, formal, ¿no? Digo, desde ahí ya nos paramos con un nivel de hipocresía, me parece, en donde le pedimos resultados al cannabis que ningún medicamento puede probar y acusamos al cannabis por reacciones adversas que la mayoría de los medicamentos que tenemos actualmente en el mercado puede empeorar, puede tener efectos incluso más detrimentales. Los llevo a otro plano también de la discusión, porque quizá la primera pregunta de sentido común que se hace es, bueno, a ver, se extiende el uso y lo primero que se dice, bueno, no, va a haber más adicción por un uso extendido. Bueno, los voy a invitar a ver un toquecito de una discusión que se daba en un programa de televisión de Buenos Aires sobre lo que sería el otro uso, el uso o recreativo, responsable o adulto. Lo vemos y lo charlamos acá. Pensar en el cáñamo como una planta más es cerrar los ojos al progreso. Los chinos lo sabían cuando hace miles de años lo usaron para fabricar textiles y papel. Y la flota de Cristóbal Colón llegó a América Latina con 80 toneladas de utensilios navales fabricados a partir de esta planta. Incluso Gutenberg la utilizó para imprimir su primera Biblia. Pensar en el cáñamo es pensar en desarrollo, porque es un generador de riqueza. Su cultivo es altamente rentable, puesto que Estamos hablando de sustancias, ¿no? ¿Qué diferencia podría tener el cannabis con el tabaco, con el alcohol? El problema no es la sustancia, el problema es el abuso. El consumo problemático de la sustancia. Entonces, lo que tenemos que pensar es obviamente, en despenalizar el consumo y tratar de generar, obviamente, un sistema de consumo responsable y legalizar el acceso a esos productos para evitar que la gente vaya al mercado negro y fomentar el narcotráfico. Ahora, Pablo, recién Sebastián hablaba de algunos fantasmas, digamos, ¿no? La utilización de modo recreativo, y me pregunto si el medicinal también, quizá el doctor lo puede contestar, no genera algún tipo de dependencia y no, suele decir, se abre la puerta para otro tipo de drogas, para otro tipo de consumo. ¿Qué diferencia puede haber con el consumo, con consumos problemáticos de alcohol? ¿Qué diferencia puede haber con el consumo problemático de tabaco que genera tabaquismo? En ese sentido, la diferencia entre el uso medicinal de cannabis y lo que se llama uso recreativo, yo prefiero usar la terminología uso adulto, es una diferencia arbitraria, es una diferencia exclusivamente moral. La planta es la misma, son las mismas variedades de cannabis las que se usan
con fines medicinales que las que se usan para uso adulto. Incluso, por ejemplo, en patologías como la epilepsia se emplean dosis muchísimo más altas de cannabis que las que puede usar un usuario adulto. La única diferencia es moral. A unas personas se les exige tener dolor para poder sentirse mejor y a otras, si no tienen dolor, no se les permite sentirse mejor y se las manda presas por eso. Creo que lo hacían en el programa la pregunta. Digamos, el primer fantasma que viene es el de, bueno, las adicciones, la puerta de entrada hacia otras cosas. ¿Cómo lo analizan ustedes? Yo creo que las regulaciones y los avances que hemos tenido en cuanto a leyes que tratan de regular o de abarcar el tema del cannabis, no pasan por el uso recreativo o el uso medicinal. Hoy tenemos leyes que nos están permitiendo dar pasos firmes y rápidos y sinceros sobre el cannabis. Tenemos la lamentable ley, la 23737, que es la ley que habla de cannabis o de todas las sustancias en cuanto a lo judicial, la ley de cannabis medicinal, que está dentro del marco del Ministerio de Salud, con lo cual la licenciada hay un error, porque es un tema de salud, no judicial, y hoy tenemos la ley de cannabis medicinal y cáñamo para su industrialización, que es muy importante porque con esa ley se van a poder hacer y vamos a poder avanzar empresas que estemos dispuestas o quien pueda invertir y quiere invertir en cannabis, en hacer investigación y desarrollo justamente para poder obtener productos que el mismo Estado te obliga, y así me parece bien, a regularlo. El caso a través de la ANMAT, a través del Colegio de Farmacéuticos, a través de la instancia que el Estado crea conveniente para llegar a un producto medicinal estable, trazabilizado, como hablaba la doctora, o la licenciada en realidad. Vos decís que está muy observado, digamos, como digamos, está muy observado porque justamente se está buscando que salga algo bueno. Claro, pero lo loco del cannabis es que así como la industria avanza sobre el cannabis para lograr, si lo hablamos en términos médicos, terapéuticos, con un producto, como les decía, estable, regulado, que siempre sea el mismo, también el cannabis, y esto es lo más interesante, se puede hacer en tu propia casa. Lo podés hacer vos mismo a tu medicina. Sí, no tiene los controles necesarios de la ANMAT, pero hace bien igual. Y eso lo hace al cannabis, lo hace mucho más distributivo. Digo, es una planta con la cual podés hacer tu propia medicina sin necesidad de caer o de hacerlo a través de la industria, a través de una farmacéutica o a través de un laboratorio. Lo podés hacer en tu casa. ¿Y crees que eso puede llegar a ser lo que está trayendo también tantas opiniones en contra? Bueno, mira, sumo a la mesa esta a el intendente de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros. ¿Por qué lo sumamos? Porque es el primer municipio de la provincia que produce cannabis medicinal. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Gracias por sumarte a Redacción Abierta. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Un saludo para todos. No estás en Villa Ciudad Parque, andas en Buenos Aires, me dijeron, ¿no? Sí. Estoy en Buenos Aires, exactamente, sí. Bueno, no sé si venía siguiendo un poco el debate. Recién sumamos otra de las opiniones de la licenciada integrante de la Fundación ProSalud, pero quería que nos contaras un poco cómo se está desarrollando esto en Villa Ciudad Parque, por qué es importante esta legislación que se promulgó ahora el 24 de mayo y cómo vienen trabajando ustedes. Bueno, primero felicitarlos por dar el debate y creo que está bueno que haya personas como la doctora o licenciada que estaba recién hablando del tema, porque eso fomenta el debate, digamos, ¿no? Y eso es muy bueno porque produce opinión crítica en la ciudadanía y eso es muy importante para el presente y el futuro de la sociedad. A ver, nosotros entendimos en un momento determinado, por tener conocimiento territorial de nuestro lugar, que había un montón de personas, fundamentalmente adultos mayores, que con distintas patologías eran usuarias del aceite de cannabis y tenían 3 inconvenientes. Algunas personas no tenían el dinero para conseguirlo. La compra de ese aceite tiene que ser en el ámbito de la informalidad y por otro lado no se sabía la calidad del aceite que se estaba comprando.
¿no? Entonces, nos parecía que debido al marco regulatorio de la ley 27.350 y las facultades que teníamos nosotros como comuna, adherir a la ley nacional, crear un marco jurídico y presentar un proyecto para la producción y elaboración de aceite en el marco de la investigación, conjuntamente con investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y por el otro lado, trabajar en un dispositivo de salud pública en el dispensario con atención de un equipo interdisciplinario a pacientes usuarios del aceite de cannabis. Eso es en términos generales lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo tomó la comunidad, Pablo? Bueno, mira, cuando arrancamos con esto allá por el 2020 fue en el medio de la pandemia, todavía la provincia de Córdoba no había adherido a la ley nacional, la Nación todavía no había aprobado los 2 decretos reglamentarios que son muy buenos de la ley, entonces fue como un impacto importante, digamos. La aprobación del proyecto nuestro de producción se dio el 24 de marzo de este año, ya con el dispositivo de salud funcionando hace un año. Por lo tanto, la verdad que se dio algo bastante interesante en la comunidad, que es que la salud pública, el tratamiento de la salud pública en el dispensario, en la salud, en nuestro esquema de salud comunitaria, legitimó el uso del cannabis y por lo tanto el proyecto de producción y elaboración de aceite y de investigación no resultó nada extraño, sino que es un complemento del dispositivo de salud que funciona en el CAPS. Te voy a hacer 2 preguntas que quizá parezcan media tirada de los pelos o de sentido común, pero vos dijiste al principio, viendo la demanda que había en adultos mayores, quizás se piensa una demanda de otro tipo, no sé por qué, digamos, quizá también pensamiento de sentido común. Y otra, ¿cuál es la idea de esa producción que van a hacer, digamos? Repartirla, venderla, por ejemplo, a otros lugares, comercializarla, manejarla en la comunidad. Contame un poquito eso. ¿Me escuchás, Pablo? Bueno, parece que se nos ha congelado la imagen. A ver, vamos a ver, ¿te tenemos nuevamente? Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con el intendente de Villa Ciudad Parque, primer municipio provincial en producir cannabis, aceite de cannabis, bueno, autorizado y justamente con un laboratorio. ¿Me escuchaste la pregunta, Pablo? Te tenemos nuevamente. ¿Pudiste escuchar la consulta que te hacía recién? Mira, primero yo no le escapo a la discusión y al debate de ningún tema, en particular este. Te cuento algo que no, un dato que es importante también. Mi mamá es usuaria del cannabis de hace 7 años, de aceite de cannabis, tiene Alzheimer, por lo tanto los efectos en ciertas patologías a mí no me los contó nadie, sino que los puedo dar testimonio yo, digamos, ¿no? De primera persona. Por otro lado, no le esquivo a ninguna discusión y el uso recreativo del cannabis me parece que también es algo que hay que dar en el debate y que me parece que también es otra puerta que va a abrir toda esta política que se está dando con respecto al cáñamo, al cannabis, a la marihuana. Pero nosotros tenemos un dato central, que es que la mayoría de las personas que están, no sé si censadas, porque la verdad que no hicimos un censo formal, pero sí tenemos una estadística importante en nuestro CAPS, en nuestro Centro de Atención Primaria de la Salud. La mayoría de las personas que se atienden con aceite de cannabis no son usuarios recreativos del cannabis, ¿no? Por lo tanto, no hay una correlación entre una cosa y la otra. Y por otro lado, la segunda pregunta, nuestro objetivo central del proyecto tiene como 2 o 3 patas. La primera es un proyecto de investigación, por lo tanto estamos muy contentos y la verdad tenemos una satisfacción particular que una comuna tan pequeña aporte datos científicos conjuntamente con investigadores a la ciencia, digamos, porque acá hay un tema con el cannabis que es que la información, digamos, el conocimiento se encuentra en la sociedad civil. Entonces va a haber un traspaso de información desde la sociedad civil a la ciencia y eso tiene que quedar en documentos y tiene que quedar en las instituciones públicas. Por lo tanto, ese proceso se va a dar en Villa Ciudad Parque, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con la producción y cultivo, como con la elaboración del aceite, como también en el impacto en la salud pública, digamos, ¿no? Así que la verdad que por ese lado nos pone muy contentos y muy satisfactorio el aporte que estamos haciendo al conocimiento
y a la ciencia de las instituciones públicas, no solamente de nuestra comuna, sino también de la universidad, del CONICET. Pablo, y después no tengo más tiempo, Pablo. Disculpame, no sé si querés resumir la idea. No, y el objetivo, si podés hacerlo en 20 segundos, te agradezco. Local. Sí, decime. El objetivo es cubrir la demanda local. Ese es el objetivo central del proyecto. Seguramente tendrá una parte comercial en el futuro, eso lo veremos, y creo que eso va también a abrir una puerta en la economía regional, y seguramente eso va a pasar en la provincia de Córdoba. Córdoba tiene todas las características de la California, de Argentina, así que seguramente habrá posibilidades de que también esto sea una oportunidad muy importante para desarrollar la economía. Pablo Rivero, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, muchas gracias por sumarte a Redacción Abierta. Gracias a ustedes, un abrazo. Les pido a ustedes que piensen simplemente una idea, porque les voy a dar 20 segundos cuando vuelva y me van a decir que les di poco tiempo, así que vamos a hacer la última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre. Último bloque de Redacción Abierta, les dije, tengo muy poquito tiempo, pero les pregunto, ¿qué es lo que tiene que venir ahora en materia de discusión? ¿O a nivel leyes o a nivel sociedad civil? Federico. Sí, mira, creo que ahora lo más importante es que ya está parcialmente definido a partir de hace poquito que la ANMAT ha sacado a la discusión pública lo que van a ser los requisitos de calidad. Me parece que una de las discusiones esenciales es ver bien cómo garantizamos la accesibilidad a esos productos de calidad, que ya está relativamente definido en la ley, pero que hay que aceitar los mecanismos necesarios para que cualquier persona que tenga una necesidad médica de cannabis, una necesidad terapéutica, pueda acceder con la menor cantidad de burocracia y con la menor dificultad posible a un preparado de calidad acorde a su necesidad para la cantidad, dosis y tiempo que lo necesita. Gracias, Federico. Nadia. Sí, creo que lo importante es que la sociedad que tanta crítica genera se informe un poco más. Hoy están dadas las condiciones para buscar en las cámaras, en las organizaciones sociales, en los growth, en la universidad, en las expos, toda la información que se requiere, tanto legal, sanitaria, judicial, social, comunitaria, como contaba Pablo recién. Así que creo que toda esa gente, digamos, hoy es la gente que en la sociedad tiene el conocimiento, y ese conocimiento es el que se está transmitiendo precisamente a distintos sectores sociales. Léase la justicia, por ejemplo, que en el juicio del otro día el mismo juez dijo que era la primera vez que se tenía que poner a estudiar algo tan novedoso, bien, que era en materia de cannabis para uso medicinal. Y lo último, sí, creemos necesarias las capacitaciones para el Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad a los fines de evitar detenciones innecesarias, porque hoy tenemos leyes, les guste a quien les guste, y las leyes llegaron para quedarse. Maxi. Sí, creo que una cosa muy importante es que no puede haber más presos o presas por cultivar cannabis, eso es fundamental. Y hay que desarrollar y hay que apoyar una industria canábica, no hay que tenerle miedo a una industria del cannabis porque va a generar mucho trabajo, lo está generando, va a generar las divisas que al país le interesa que se generan, hay que meterle valor agregado a
a los productos de cannabis y es la oportunidad que tenemos como país de una industria nueva, 0 kilómetro, de hacerla bien, de hacerla interesante y que tenga sus frutos, tanto medicinal como comercial o industrial o hacia donde nos lleve. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a la gente que participó también de esta mesa por Zoom y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Una de nuestras invitadas decía, bueno, la información, dar el debate, bueno, de eso se trata este programa, de abrir un poco el juego en ese sentido. Hasta mañana, nos vemos como siempre a las 20 por Canal 10. Gracias por estar ahí. Chao.